Quiero que pienses en algo antes de que empiece este video. Cuando te miras al espejo y ves la barriga que ha crecido en los últimos años, lo que ves no es todo el problema, es solo la parte visible. Porque debajo de esa barriga, dentro de la cavidad abdominal, hay otra capa de grasa que no se ve desde fuera, que no se puede pellizcar con los dedos y que es infinitamente más peligrosa que la que aparece en el espejo. Se llama grasa visceral y envuelve el hígado, el páncreas, los intestinos y el corazón. No la puedes ver, no la puedes tocar, pero está ahí, trabajando contra tu salud cardiovascular cada hora del día. Lo que voy a contarte hoy tiene dos dimensiones que van completamente unidas. Los 5 alimentos que voy a presentarte no solo atacan esa grasa visceral que no puedes ver, también reparan el daño que esa grasa ha estado causando en las paredes de tus arterias. Son dos problemas con la misma raíz y con la misma solución alimentaria. Y esa solución está en cualquier mercado. Cuesta menos de lo que crees, y la ciencia cardiovascular más reciente la respalda con más de 2 décadas de investigación. Me llamo Marcos Aldana. Llevo más de 20 años investigando la biología del envejecimiento y el metabolismo humano. Y si hay una conclusión que emerge de manera consistente de toda la literatura científica que he estudiado sobre salud cardiovascular en personas mayores de 60 años, es esta. La grasa visceral no es un problema estético, es el factor de riesgo cardiovascular más modificable con intervención alimentaria que existe. Y la mayoría de las personas que la tienen no saben exactamente qué están haciendo que la alimenta, ni qué podrían estar comiendo que la elimina. Antes de los 5 alimentos, necesitas entender exactamente por qué la grasa visceral es tan diferente y tan peligrosa comparada con la grasa que ves en el espejo. Porque sin entender eso, los alimentos que voy a presentarte van a parecerte simplemente una lista de comida sana genérica. No lo son. Son herramientas biológicas dirigidas a mecanismos muy concretos. Y conocer esos mecanismos es lo que convierte la información en convicción. La grasa que está debajo de la piel, la que se puede pellizcar, la que aparece en el espejo, se llama grasa subcutánea. Es metabólicamente relativamente inerte, es estéticamente incómoda, pero desde el punto de vista de la salud cardiovascular, aunque no sea deseable en exceso, no es la que pone en riesgo tu vida de manera directa. La grasa visceral es completamente diferente en todo. Está dentro de la cavidad abdominal, no se ve desde fuera, y a diferencia de la grasa subcutánea, que es básicamente un tejido de almacenamiento pasivo, la grasa visceral es un tejido metabólicamente activo que se comporta como un órgano endocrino. Cada célula de grasa visceral produce y libera continuamente una mezcla de sustancias que los investigadores llaman adipocinas. Entre ellas la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y la resistina. Son moléculas inflamatorias que entran directamente en la sangre y viajan por todo el cuerpo. Pero hay algo que agrava aún más el problema. La grasa visceral no drena al sistema venoso general como el resto de los tejidos del cuerpo. Drena directamente a la vena porta, que es el vaso que lleva sangre al hígado. Eso significa que el hígado es el primer órgano que recibe esa carga inflamatoria, de manera concentrada, de manera continua. El hígado expuesto de manera crónica a esas adipocinas inflamatorias responde produciendo más LDL de partícula pequeña y densa, que es el tipo de LDL que penetra las paredes arteriales y forma placas. Eleva los triglicéridos. Aumenta la resistencia a la insulina y activa vías inflamatorias sistémicas que dañan progresivamente el endotelio, que es el revestimiento interior de las arterias. El endotelio dañado es el punto de partida de la aterosclerosis. Las células inflamatorias se instalan en las zonas donde el endotelio ha perdido integridad. El colesterol LDL oxidado se acumula, se forma la placa aterosclerótica, la arteria se estrecha, el flujo se reduce y en un momento de estrés, de esfuerzo, de frío intenso o sin razón aparente, esa placa se rompe, se forma un coágulo y la arteria se obstruye. Infarto, derrame.
las dos principales causas de muerte en España y en todo el mundo occidental. Piensa en la grasa visceral como un inquilino problemático que vive entre tus órganos vitales y que cada día, sin que lo notes, manda mensajes inflamatorios a tu hígado y a tus arterias. Los 5 alimentos que voy a presentarte son la única manera alimentaria de despejar a ese inquilino y de reparar el daño que ha estado causando. El primer alimento es el aceite de oliva virgen extra. Y cuando entiendas el mecanismo por el que actúa, vas a entender por qué no es simplemente una grasa saludable más. Es una herramienta cardiovascular de primer nivel, con el estudio clínico más grande jamás realizado sobre dieta mediterránea detrás de ella. El estudio Predimed siguió a más de 7,000 adultos con riesgo cardiovascular elevado durante una media de casi 5 años. Los resultados fueron tan contundentes que el Comité de Ética decidió interrumpir el estudio antes de lo previsto porque era considerado poco ético no dar la intervención a todos los participantes. El grupo que consumía aceite de oliva virgen extra en abundancia redujo su riesgo de sufrir un evento cardiovascular mayor, infarto, derrame o muerte cardiovascular, en un 30% comparado con el grupo de dieta baja en grasas. ¿Por qué funciona tan bien? Por un doble mecanismo que ataca simultáneamente los dos problemas. El aceite de oliva virgen extra contiene polifenoles, especialmente el oleocantal y la oleuropeína. El oleocantal inhibe las enzimas COX-1 y COX-2 que regulan la cascada inflamatoria, exactamente el mismo mecanismo que el ibuprofeno, pero sin los efectos secundarios gástricos. Cada cucharada de aceite virgen extra de alta calidad es una dosis de antiinflamatorio natural que actúa sobre la inflamación arterial producida por la grasa visceral. Al mismo tiempo, el ácido oleico, que compone el 70% de los ácidos grasos del aceite de oliva, activa receptores en el tejido adiposo visceral que promueven la lipólisis, que es el proceso de ruptura de las células de grasa para liberar su contenido como ácidos grasos que el cuerpo puede quemar como combustible. El aceite de oliva le dice a las células de grasa visceral que liberen su contenido y al mismo tiempo reduce la inflamación arterial que ese contenido ha estado produciendo. El protocolo es concreto. 4 cucharadas soperas diarias de aceite de oliva virgen extra de primera presión en frío, usado para aliñar ensaladas, para añadir sobre verduras cocinadas, para cocinar a fuego medio y para mojar pan integral si lo consumes. La calidad importa enormemente. El aceite de oliva refinado, el que se vende en garrafas grandes a precios muy bajos, ha perdido en el proceso de refinado la mayoría de los polifenoides que producen los beneficios cardiovasculares. El aceite virgen extra de primera presión en frío conserva esos compuestos intactos. El segundo alimento es el pescado azul, el salmón, la sardina, la caballa, el boquerón, el arenque. Y el mecanismo por el que actúa sobre la grasa visceral y las arterias tiene 3 vías distintas y complementarias que ningún otro alimento reúne de manera simultánea. La primera vía es la activación de los receptores PPAR-alfa. Los ácidos grasos omega 3, específicamente el EPA y el DHA, presentes en el pescado azul, activan en el tejido adiposo visceral unos receptores llamados PPAR-alfa, que son los reguladores moleculares de la oxidación de grasa. Cuando los PPAR-alfa están activos, las células de grasa visceral inician el proceso de quemar sus contenidos lipídicos para producir energía. Es como activar el interruptor específico de la quema de grasa visceral. La segunda vía es la reducción de triglicéridos. Múltiples ensayos clínicos han demostrado de manera consistente que el consumo regular de omega 3 reduce los triglicéridos en sangre entre un 20 y un 50%. Los triglicéridos elevados son uno de los marcadores más directos de grasa visceral excesiva y un factor de riesgo cardiovascular independiente. Reducirlos con alimento, en lugar de solo con medicación, es uno de los resultados más reproducibles de toda la nutrición clínica. La tercera vía es la protección del endotelio arterial. El EPA y el DHA reducen la expresión de moléculas de adhesión en el endotelio,
Esas moléculas son las que permiten que las células inflamatorias y el LDL oxidado se instalen en las paredes arteriales para iniciar la formación de placas. Cuando el omega 3 reduce su expresión, el endotelio recupera parte de su capacidad de resistir la instalación de las placas ateroscleróticas. El protocolo es 3 porciones semanales de pescado azul de 150 gramos. La sardina fresca o en lata al natural es la opción más económica y con más omega 3 por euro que existe. El salmón al horno, la caballa a la plancha, el boquerón marinado. La forma alimentaria completa es siempre preferible a los suplementos de omega 3 porque viene acompañada de proteína de alta calidad, vitamina D, selenio y vitamina B12, que tienen efectos sinérgicos sobre la salud cardiovascular. El tercer alimento son los frutos rojos, los arándanos, las fresas, las frambuesas y las moras. Y el mecanismo por el que actúan sobre la grasa visceral y las arterias es diferente a los dos anteriores y extraordinariamente potente. Los frutos rojos contienen las concentraciones más altas de antocianinas de cualquier alimento estudiado. Las antocianinas son los pigmentos que dan el color rojo, azul y morado a estas frutas y tienen una característica química única entre los compuestos vegetales. Tienen una afinidad especial por el tejido vascular. Se concentran específicamente en las células endoteliales que recubren el interior de las arterias y desde ahí ejercen efectos protectores muy concretos. En las arterias, las antocianinas reducen el estrés oxidativo endotelial, aumentan la producción de óxido nítrico, que es el vasodilatador natural que mantiene las arterias elásticas y dilatadas, y reducen las moléculas inflamatorias que inician el proceso de instalación de placas ateroscleróticas. En la grasa visceral, las antocianinas activan la AMPK, que es la enzima que funciona como el sensor central del estado energético de la célula. Cuando la AMPK está activa, las células cambian de modo de almacenamiento a modo de quema. El tejido adiposo visceral con AMPK activada por las antocianinas empieza a movilizar sus reservas de ácidos grasos para quemarlos como combustible. Un estudio publicado en el Journal of Nutrition con adultos con exceso de grasa visceral mostró que el consumo diario de 150 gramos de arándanos durante 8 semanas redujo la grasa visceral en un 6,5% y mejoró la función endotelial medida por dilatación mediada por flujo de manera significativa. El protocolo es 150 gramos diarios de frutos rojos mixtos, frescos en temporada, congelados fuera de temporada, porque el proceso de congelación no degrada las antocianinas de manera significativa. Mezclados en yogur griego sin azúcar, con avena en copos gruesos o solos como tentempié. Sin añadir azúcar porque el azúcar anula parte del efecto beneficioso sobre la sensibilidad a la insulina. El cuarto alimento son las nueces, y quiero explicarte por qué las nueces específicamente y no los frutos secos en general, porque hay una diferencia que importa. Las nueces son el único fruto seco con una concentración significativa de ácido alfa-linolénico, que es el precursor vegetal de los omega 3. Pero lo que las hace especialmente poderosas para la grasa visceral y las arterias es la combinación única de 4 compuestos que ningún otro fruto seco reúne en las mismas concentraciones. Ácidos grasos omega 3 vegetales, polifenoles elágicos, arginina y melatonina. La arginina es el aminoácido que las células endoteliales usan como materia prima para producir óxido nítrico. Sin suficiente arginina disponible, la enzima óxido nítrico sintasa no puede producir el óxido nítrico que mantiene las arterias relajadas y elásticas. Las nueces son la fuente alimentaria más rica en arginina disponible en una dieta mediterránea. Un puñado diario aporta suficiente arginina para marcar una diferencia real en la producción endotelial de óxido nítrico. Los polifenoles elágicos de las nueces son metabolizados por la microbiota intestinal en compuestos llamados urolitinas. Las urolitinas tienen efectos antiinflamatorios potentes sobre el endotelio arterial y sobre el tejido adiposo visceral. Son uno de los ejemplos más claros de cómo la microbiota intestinal transforma los alimentos en medicinas metabólicas. Un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology, con más de 100.000 participantes seguidos durante décadas,
mostró que el consumo regular de nueces se asociaba a un 19% menor riesgo de enfermedad cardiovascular fatal. Y estudios de intervención con medición directa de grasa visceral por resonancia magnética mostraron reducciones mensurables de grasa visceral después de 12 semanas de consumo diario de 30 gramos. El protocolo es 30 gramos diarios, el equivalente a un puñado pequeño, sin sal, sin tostar. Las nueces crudas conservan mejor los ácidos grasos omega 3 y los polifenoles, porque el calor del tostado los degrada parcialmente. El quinto alimento es el ajo, y este es el que más sorprende, porque es el más barato, el más accesible, y el que tiene una historia de uso cardiovascular más larga de cualquier alimento en la lista. Pero lo que hace que el ajo sea extraordinario no es la tradición, es el mecanismo molecular de su principio activo. Cuando aplastas o cortes un diente de ajo, una reacción enzimática convierte la aliina que está almacenada en el ajo en alicina. Esa reacción necesita 5 minutos de contacto con el aire para completarse. Y aquí está el detalle que casi nadie conoce y que lo cambia todo. Si aplastas el ajo y lo tiras inmediatamente a la sartén caliente, el calor destruye la enzima alinasa antes de que la reacción se complete. La alicina no se forma. El beneficio cardiovascular desaparece. El ajo sabe bien, pero no hace nada especial. Aplastas el ajo, esperas 5 minutos. La reacción se completa y la alicina ya está formada. Ahora el calor de la cocción no puede destruirla porque la alicina es estable al calor. Esos 5 minutos de reposo son la diferencia entre comer ajo como simple condimento y comer ajo como herramienta cardiovascular. ¿Qué hace la alicina sobre la grasa visceral y las arterias? Sobre la grasa visceral activa las adiponectinas. Las adiponectinas son hormonas producidas por el propio tejido adiposo que cuando están en niveles altos promueven la oxidación de grasa y mejoran la sensibilidad a la insulina. La grasa visceral excesiva suprime la producción de adiponectinas, creando un ciclo vicioso donde más grasa visceral significa menos adiponectinas, que significa más acumulación de grasa visceral. El ajo rompe ese ciclo, activando la producción de adiponectinas que empiezan a promover la quema de la propia grasa visceral. Sobre las arterias, la alicina tiene 3 efectos directos y bien documentados. Inhibe la agregación plaquetaria, reduciendo la tendencia de la sangre a formar coágulos en las zonas de daño arterial. Reduce la rigidez arterial, medida por velocidad de onda de pulso, que es el marcador más preciso de la elasticidad de las arterias. Y tiene efecto antioxidante directo sobre el LDL, previniendo su oxidación. Recuerda que es el LDL oxidado el que se instala en las paredes arteriales y forma placas. El LDL sin oxidar circula sin instalarse. El ajo actúa como un escudo que protege el LDL de la oxidación antes de que pueda convertirse en el enemigo. Una metaanálisis que recopiló los datos de 39 ensayos clínicos, publicada en el Journal of Nutrition, confirmó reducciones significativas de presión arterial sistólica y diastólica, reducciones del colesterol total y del LDL y mejoras en los marcadores de función endotelial con el consumo regular de ajo. El protocolo es 1 a 2 dientes de ajo aplastados diariamente, reposados 5 minutos y añadidos al aceite de oliva o a cualquier plato. Puede ser en aliños de ensalada, en salsas, en cualquier preparación. El importante es el reposo de 5 minutos antes del calor o antes de consumirlo crudo. Ahora déjame darte el protocolo integrado de cómo combinar estos 5 alimentos en un día de manera que los efectos se acumulen y se potencien mutuamente. Por la mañana, el pequeño almuerzo empieza con 150 gramos de frutos rojos mezclados con yogur griego natural sin azúcar. Una cucharada de aceite de oliva virgen extra añadida al yogur puede parecer extraña, pero es completamente normal en la gastronomía mediterránea y potencia la absorción de los compuestos liposolubles de los frutos rojos. Un puñado de nueces completa el desayuno con arginina, omega 3, vegetales y polifenoles elágicos. A mediodía, el almuerzo tiene como base el pescado azul 3 días por semana.
sardinas frescas a la plancha, salmón al horno con hierbas, caballa con verduras. El aliño siempre con aceite de oliva virgen extra y el diente de ajo aplastado y reposado 5 minutos antes de añadir. En los días sin pescado azul, huevos, legumbres o pollo con el mismo aliño de aceite y ajo. A media tarde, si hay hambre, más frutos rojos o un puñado de nueces. Nunca bollería, nunca ultraprocesados, nunca bebidas azucaradas que activan la inflamación que estos 5 alimentos están trabajando para reducir. Por la noche, la cena más ligera del día, con verduras de temporada cocinadas con aceite de oliva y ajo como base de sabor. Añadir cúrcuma con pimienta negra a las preparaciones potencia el efecto antiinflamatorio de todo lo anterior, porque la curcumina actúa sobre vías inflamatorias complementarias a las que atacan el aceite de oliva y el ajo. ¿Qué esperar y cuándo? La pregunta que más me hacen. En las primeras 2 semanas, la mayoría de las personas nota una reducción de la inflamación general antes de notar cambios en la grasa. Menos rigidez matinal, más energía sostenida a lo largo del día, mejor calidad del sueño. Esos son los primeros indicadores de que la inflamación sistémica está bajando. Entre las semanas 3 y 6, los cambios en la composición corporal empiezan a hacerse perceptibles. La ropa empieza a quedar diferente alrededor del abdomen, no solo porque se pierde grasa, sino porque la reducción de la inflamación visceral reduce el volumen abdominal de manera significativa. Los marcadores lipídicos, si te los mides en esta fase, empiezan a mejorar. Los triglicéridos bajan, el HDL tiende a subir, la presión arterial tiende a reducirse si estaba elevada. Entre las semanas 8 y 12, los estudios de imagen que miden grasa visceral directamente, como la ecografía abdominal o la resonancia magnética, muestran reducciones de grasa visceral clínicamente relevantes en personas que han seguido este protocolo con consistencia. No son cambios espectaculares visibles en el espejo de un día para otro. Son cambios biológicos reales y medibles que reducen el riesgo cardiovascular de manera concreta. Antes de terminar, hay situaciones específicas que requieren supervisión médica antes de aplicar este protocolo. Si tomas anticoagulantes como warfarina, el ajo y los omega 3 del pescado azul en cantidades elevadas pueden potenciar el efecto anticoagulante y requerir ajuste de dosis. Comenta este cambio dietético con tu médico. Si tienes una enfermedad hepática activa, la movilización de grasa visceral que produce este protocolo puede requerir monitorización. Si tienes triglicéridos por encima de 500, existe un riesgo específico de pancreatitis que requiere manejo médico antes de cambios significativos en la ingesta de grasa. Para la gran mayoría de personas mayores de 60 años, sin estas condiciones específicas, estos 5 alimentos son la intervención dietética con más evidencia y más seguridad disponible para atacar simultáneamente la grasa visceral y la inflamación arterial. La grasa visceral no es un problema cosmético, es el factor de riesgo cardiovascular más modificable con alimentación que existe. Y estos 5 alimentos, el aceite de oliva virgen extra, el pescado azul, los frutos rojos, las nueces y el ajo, no son una promesa alternativa. Son bioquímica cardiovascular aplicada a la cocina de todos los días. Mañana por la mañana puedes empezar con un cambio. Un puñado de frutos rojos con yogur y nueces en el desayuno. Eso es suficiente para la primera semana. La semana siguiente añades el pescado azul 2 veces. La siguiente, el ajo aplastado y reposado en el aliño del almuerzo. No necesitas cambiarlo todo de golpe. Necesitas ir añadiendo lo correcto de manera gradual y consistente. Tu corazón lleva décadas trabajando por ti. Es hora de que la alimentación trabaje por él. Si este análisis directo y basado en evidencia te resulta útil, suscríbete al canal y dale a me gusta. Comparte este vídeo con alguien mayor de 60 años que crea que la grasa abdominal no tiene solución o que no sabe que esa grasa está dañando sus arterias desde adentro. Y dime en los comentarios cuál de estos 5 alimentos ya consumes y cuál vas a añadir esta semana. Leo todo y tus respuestas construyen los próximos vídeos. Nos vemos en el siguiente.